Hola Telecos, ¿qué tal? Soy Teleco Viajero. En este video vamos a hablar un poquito sobre radioafición, específicamente en el hotspot de largo alcance, tal como les prometí en el video anterior de la Baofeng 1801, donde la podíamos transformar a hotspot modificando su firmware. En este video veremos en simples pasos cómo puedes tener tu propio hotspot de largo alcance. Para que logremos tener en nuestro equipo portátil Baofeng DM1801 la capacidad de hotspot o convertirse en una especie de tarjeta MMDBM, como la hemos visto en videos anteriores, tenemos que modificar su firmware. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Con un firmware que es un experimental que se llama OpenDM1801. Es de los mismos creadores del OpenGD 77, que convierte a la radio DTI GD77 también en un hotspot. Está disponible para la GD77, la Baofeng 1801, y si no me equivoco también está disponible para la Baofeng RD5V, que vendría a ser como el símil de la V5R, pero con funciones digitales de MR. Para cambiar el firmware de este equipo, lo que necesitamos van a ser dos aplicaciones o dos software o dos archivos. El primero lo vamos a bajar desde la página oficial de Baofeng, que es para hacer el upgrade del firmware, y el otro lo vamos a bajar de una página que se llama GitHub, donde explican el funcionamiento completo del firmware modificado o el firmware experimental, para que podamos sacarle todo el provecho posible. Dejo advertido que no me hago responsable de los cambios o errores que puedan cometer en la instalación. No deberían tener ningún problema. Es bastante simple, bastante rápido el cambio del firmware, pero hay un pero, como todo en la vida. Cuesta un poco devolver al firmware original. Se los dejo ahí advertido. Me ha costado bastante. De hecho, le habilité a un firmware. Por lo menos ya tengo las funciones algunas. Pero por ejemplo, cuando entro al menú, se dan cuenta, está distorsionado. Entonces aún no logro habilitar el firmware oficial. Así que espero que durante los próximos videos podamos hacer el cambio del firmware oficial para poder de alguna forma recuperar esta radio y poder utilizarla para nuestro hobby. En mi caso particular me da lo mismo, porque la quiero dejar como nodo DMR o un hotspot de largo alcance, ya que los hotspots que conocemos comúnmente, la tarjetita MMDBM con la Raspberry Pi 0W generalmente, tiene muy poca transmisión. Estamos hablando de 10 miliwatts, 100 miliwatts, que aproximadamente nos da un par de metros de cobertura. La idea de esto es generar un hotspot de alto alcance. Las pruebas que he hecho han sido satisfactorias. De hecho, la tengo conectada con una antena externa, una 5 octavos, y me está dando a 6 metros, por supuesto, de altura, 6 metros, 7 metros aproximadamente, y me está dando una cobertura de aproximadamente 15 kilómetros, creo que es lo máximo que he probado desde una radio móvil. Perfectas condiciones se escucha la recepción y mi transmisión, con algo de dificultad, pero debe ser por problemas de la antena, ¿ya? No necesariamente por problemas del equipo.
pero he hecho pruebas bastante satisfactorias. De hecho tengo el hotspot, lo tengo funcionando hace aproximadamente 2 semanas, para ver el funcionamiento, el comportamiento, qué tanto se calienta el equipo, entre otros factores, y la verdad es que me ha sorprendido bastante porque el equipo no se calienta en exceso, transmite perfectamente, y eso que aún lo tengo con su batería en su cuna cargando constantemente. Sé que algunos me van a decir eso es malo. Efectivamente es malo, pero lo tengo en modo experimental. La idea es que le elimine la batería y le voy a poner una fuente directamente a la corriente, con sus protecciones necesarias para que el equipo pueda resistir algún golpe eléctrico. Así que funciona bastante bien. 5 watts máximo de potencia teóricamente nos transmite este equipito. Así que sin más preámbulo, vamos a hacer el cambio del firmware para que vean lo fácil y rápido que es. Solamente necesitamos el cable de programación que viene en la radio, si es que lo compraron por la radio o si es que lo compraron aparte, pero es el mismo equipo o el mismo cable. Hice un video anteriormente explicando o haciendo una especie de unboxing de esta radio, por si lo quieren ver, donde explico cómo conseguí el cable. Te voy a dejar el video en la descripción o va a aparecer por la esquina del video. Así que simplemente vamos a conectar el equipo o nuestro cable de programación a nuestra radio. La vamos a apagar y para entrar al modo de programación vamos a presionar estos dos botones. Una vez que presionemos estos dos botones, se nos va a quedar encendido el LED verde y nos indica que está en modo de programación o en modo de depuración, como lo quieran llamar, pero es la opción que nos va a permitir cambiar el firmware. Presionamos los dos botones a la vez, 1, 2 y encendemos la radio. Si se dan cuenta, la radio queda con su display apagado, sin ningún texto, sin ninguna leyenda, y el LED queda encendido de color verde. Ahora solo vamos a conectarlo al computador para poder hacer el cambio del firmware. Así que vamos a conectar. Una vez en el computador en el cual vamos a trabajar, vamos a descargar, como les dije anteriormente, dos aplicaciones. En este caso vamos a ir a la página de Baofeng. En su sección de descargas les voy a dejar el link en la descripción. Nos vamos a por supuesto descarga y buscamos firmware upgrade. En esta versión vamos a descargar el archivo que corresponde a nuestra radio, que en este caso sería la Baofeng DM1801 versión 2.1.9. En este caso vendría a ser el último firmware disponible para esta radio. Una vez que lo descarguemos, vamos a obtener una carpeta como esta, en donde nos van a dar el software de programación, que sería el update que está acá, y nos van a dar las indicaciones de cómo hacer el upgrade, como les expliqué recién, presionando los dos botones, el SK1 y el SK2, para que entre a modo de upgrade o modo de actualización, como les expliqué anteriormente. También nos explica el software con el cual vamos a trabajar. Este software que está acá está completamente en chino. Y si no sabes chino, por lo menos acá te indica cómo podemos entender él. También a ir a la página de GitHub, también les voy a dejar en la descripción el link, donde podemos ver acá, por ejemplo, al señor Roger, que está acá, que es uno de los creadores, si no me equivoco, de el firmware de el GD77 o el OpenGD de M1801, para que puedan hacer la actualización y el cambio del firmware. En esta página
hay varios releases o varias actualizaciones donde se les va haciendo mejoras cada vez al firmware y le pueden sacar mayor provecho a las características que tiene este software. Así que hay harta información acá para que puedan entretenerse leyendo, para saber de qué estamos hablando cuando cambiamos el firmware. Lo que tenemos que hacer es ir al último release, en este caso sería el del 30 de octubre. Acá, por ejemplo, arregla un bug el 30 de octubre. Nos vamos a Assets. En esta sección están todos los archivos disponibles para hacer la bajada de la información. Tenemos el OpenGD77, el 77S, el RD5R y el que nos interesa a nosotros, que vendría a ser el OpenDM1801. Yo ya lo tengo descargado. Nos vamos a ir a la aplicación, que lo tengo acá en el escritorio, que sería este archivo, OpenDM1801.sgl. Este es el archivo que acepta el software para que sea cargado a la radio. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a abrir la carpeta que descargamos de Baofeng, nos vamos a firmware update, abrimos el software, doble clic y como se pueden dar cuenta está completamente en chino. Se supone que en mi computador debería mostrarme el puerto COM donde está conectada la radio. Por alguna extraña razón no me reconoce el puerto COM, pero si yo cargo el archivo o busco el archivo y lo dejo disponible para que pueda hacer la descarga, sí me lo reconoce, de alguna u otra forma me lo reconoce. Entonces, guiándonos por lo que nos dice la guía, tenemos acá que vamos a buscar el archivo, vamos a realizar la descarga y luego vamos a cerrar. Nada más que eso. Buscamos el archivo, segundo botón, hacemos la descarga y solamente eso. Entonces vamos a por ello. Pinchamos donde supuestamente dice Browse y nos vamos a escritorio, donde dejamos el archivo OpenDM1801.sgl. Le damos a abrir. Si se dan cuenta, como el programa chino, los caracteres de todos lados nos muestran como errores o pura basura. Bueno, pero eso es un tema del software. Una vez que ya tenemos cargado el archivo OpenDM1801, lo que vamos a hacer va a ser aplicar la descarga, independiente que aún no tengamos el puerto COM reconocido. Si se dan cuenta y todo funciona bien, cuando hagamos la descarga debería empezar a avanzar el cursor o la barra de carga, como lo está haciendo en estos momentos. Una vez que llegue al 100%, lo que vamos a hacer va a ser apagar la radio. Recuerden que presionamos los dos botones y la encendimos y quedó en modo de descarga o modo de upgrade. Lo que vamos a hacer cuando termine, nos va a dar un mensaje que está en chino que dice: me imagino lo has hecho exitosamente, cierra la aplicación. Supongo que dice eso, así que le damos a aceptar y lo que tiene que hacer ahora es apagar la radio. Le damos a aceptar y apagamos la radio. Ahora vamos a ver cómo quedó esta maravilla. Una vez que sacamos el cable de programación de nuestra Baofeng, ahora modificada con otro firmware, el OpenDM1801, vamos a encender para que vean el cambio que tuvo. No he hecho absolutamente nada, solamente cargué el firmware y debería OpenDM. Si se dieron cuenta, cambió su display. Voy a tratar de apagar la luz de la radio para que lo puedan ver con mejor calidad. El display, brillo, contraste,
mí me gusta usar ese tipo de color. A ver. Vamos a opciones. Display options. Contraste. Color invertido. Así me gusta a mí. Color invertido. Bueno, la luz. Voy a tratar de que se vea un poquito. Si se dan cuenta, cambió el formato del display. La forma en que presenta los caracteres. La batería en porcentaje, el modo de transmisión FM, que sería como el análogo, la potencia de transmisión, que sería 1 watt, completamente configurable presionando estos botones. Por ejemplo, si yo presiono hacia abajo y hago hacia el lado, empieza a subir el watt, 5 watts máximo, y nos permite bajar aún más bajo que 1 watt, 500 miliwatts, 250 miliwatts, 50 miliwatts. Eso como para hacer un hotspot de corto alcance como los que conocemos hoy en día. Presionando el SK2 más las teclas de cursor izquierda o derecha. Con eso podemos subir el poder o la transmisión, la potencia de transmisión. Si entramos al menú, bueno, siempre hay que dar los créditos ahí a los colegas que hicieron posible este firmware. Varios radioaficionados de distintas partes del mundo que se juntaron para hacer este firmware, y ahí están los creadores, y a los cuales hay que agradecerle esta maravilla, porque este pequeño radio nos permite tener un hotspot de largo alcance sin hacer grandes costos y aprovechando un poquito de experimentar también nosotros. Tiene varias opciones que, si ustedes lo hacen, van a poder detallar. De hecho, esta radio la pueden utilizar con este firmware. Se puede configurar con el CPS, pero de OpenGD, del GD77, que también entiendo que está modificado para que trabaje con este firmware. Y ustedes pueden sacarle harto provecho a este bichito o a esta radio. Pero lo que nos importa a nosotros es convertirla a hotspot. Para ello vamos a back, vamos a ir a menú, nos vamos a opciones, y vamos a buscar una opción que dice lo siguiente. Se puso a ladrar el perro. Quiere salir en el video de nuevo. Nos vamos a la opción que dice hotspot. En este caso está apagado. Tenemos dos opciones de convertirlo a MMDBM o convertirlo a BlueDB. Cuando lo convertimos a BlueDB, entiendo que hay un software en Windows que se llama BlueDB, que te permite transformar este equipo en la plataforma Windows como hotspot. Pero lo que nosotros vamos a hacer, o les quiero mostrar, es cómo hacer el hotspot pero que cumpla la función de MMDBM. Esta opción nos va a permitir conectar a nuestro Raspberry y utilizar el Pi-Star, el software Pi-Star, que yo creo que ocupa la gran mayoría de los radioaficionados, para hacer correr esta radio como un hotspot de alta potencia. Le damos OK con el menú y nos va a permitir que quede la configuración salvada. Y eso es absolutamente todo. Preocúpense de dejarlo con 5 watts de potencia para que tengan mayor ganancia. Como les decía, yo le puse un adaptador de antena para poner una antena externa. Este es una copla SMA hembra a SMA hembra, como una especie de barrilito. Bueno, ahora lo tengo bastante apretado y no lo puedo sacar. Así que eso es todo. Solamente cambiar la opción de hotspot a MMDBM. Ahora vamos a conectar la Raspberry para que vean que automáticamente se cambia a modo hotspot y su display cambia. Vamos a poner la Raspberry. Una vez que tenemos nuestra Raspberry,
En este caso, como les he mencionado en videos anteriores, estoy trabajando con una Raspberry Pi modelo 3, la Raspberry Pi 3. Si se dieron cuenta en el inicio, la tenía con una tapita, con wincha, porque tengo funcionando un fan para que se mantenga a temperatura. Les voy a dar una recomendación. Yo por lo menos tengo este equipo en el Chuck. El ventilador o el fan es de 5 volts, pero si lo conectamos a 5 volts en uno de los pines de la Raspberry, que sería el del lado derecho, 5 volts, el fan funciona, pero mete bastante ruido, un ruido bastante molesto si tenemos el equipo en un cuarto o en nuestro taller. Tenemos la opción también de conectarlo a los 3 volts. Si lo conectamos a los 3 volts, que sería el primer pin o el primer pin del lado izquierdo, conectamos el fan y va a meter menos ruido. Vamos a hacer la prueba, no sé si se va a escuchar, pero va a funcionar igual. Vamos a conectarlo a 5 volts, a ver si hay algún sonido. Vamos a dar unos segundos. Y ahora lo vamos a conectar a 3 volts. Hay un cambio algo suave. Yo acá por lo menos personalmente lo noto. Es un ruido más silencioso, por decirlo de alguna forma, o no es tan invasivo. Así que ahí les doy esa opción o ese tip, que pueden usarlo en 5 o en 3 volts. Si le das menos voltaje, va a tener menos revoluciones, por ende va a tener menor sonido. Si le das el voltaje que te requiere, te va a dar más revoluciones, pero el sonido va a ser bastante intenso. En este caso, para el video, yo lo tengo deshabilitado para que no nos meta bulla. Está encendida la Raspberry, la tengo a los 5 volts que corre, y lo que vamos a hacer, vamos a conectar el hotspot a cualquiera de los 4 USB disponibles para que tenga conexión. Y a su vez, yo tengo conectado este hotspot a internet, pero vía cable. Muchos de ustedes quizá tienen la Raspberry Pi 0 y la tienen conectada a Wi-Fi. En este caso, para darle más estabilidad al servicio, para que no tenga tantas pérdidas de paquete, estoy utilizando este sistema con cable de red. Como ya está corriendo, a ver, vamos a mover un poquito aquí. Como ya está corriendo nuestra Raspberry y ya tiene corriendo el software Pi-Start, lo único que vamos a hacer, vamos a conectar nuestra radio de tal forma como que si la fuéramos a programar, y si esperamos un momento va a cambiar el display, porque la Raspberry Pi con su software Pi-Start van a tomar el control de la radio, porque recuerden que la configuramos en modo hotspot con la funcionalidad MMDBM. Este display lo que nos va a dar va a ser las funciones que tiene el OLED de la tarjeta MMDBM de voz digital, la que conocemos para nuestro hotspot. Nos da las mismas características, por ejemplo la frecuencia en la que está trabajando, la potencia que está saliendo, en este caso mantiene esa potencia, el TG por donde estamos hablando y la IP, el color, como por ejemplo acá. Si se dan cuenta, cambió automáticamente el display, dice que está en modo DMR hotspot. Cualquier persona que quiera hablar en estos momentos, algún colega o alguien que quiera hacer alguna transmisión, va a aparecer en el display. De hecho, tengo un amigo que me está esperando para que podamos hacer la prueba y puedan ver en directo cómo funciona. Entonces vamos a hacer la prueba con la Motorola.
pero tengo que conectar la antena. Un momento. Ok, ahora sí. Acá tenemos el latiguillo con un conector N, copla N, latiguillo y hace una reducción a SMA, el conector de nuestra radio. Lo vamos a conectar y vamos a hacer la prueba de DMR. A ver cómo funciona. Vamos a hacer una llamada privada para no meter tanta bulla en el TG. Vamos a ver si está el amigo. Canal ocupado. Seguramente mi radio se pone a transmitir. Charlie Alpha 2 Whisky November Golf. ¿Estás por ahí, amigo? Charlie Delta 2 Romeo Delta Papa. Haciendo una prueba con un hotspot. Con la radio, la Baofeng. No sé si está escuchándome ahí, amigo. Si se dieron cuenta, cambió el display. Y ya, ahí está. Sí, te escuché, pero bajito ya. Te escucho bien bajito. Adelante. Ya, el mismo problema. Aquí está ocupado el canal. Es que mi radio queda transmitiendo como SMS. Siempre me pasa lo mismo. Hay un tema con la configuración. Ya, José, perfecto. No, es que lo tengo alejado de la boca. Mira, ahí me lo voy a acercar más para que se vea también el display. Estoy haciendo una prueba aquí con el hotspot, con la DM1801. Ahí por lo menos veo en el display tu indicativo y mi indicativo. Estoy transmitiendo con mi portátil, entrando al hotspot o a la radio, a la Baofeng, y se mete ahí a la Raspberry y se mete al mundo digital DMR. Estoy haciendo unas pruebitas aquí para documentar todo el proceso y mostrar que funciona. Adelante, José, ¿cómo me estás copiando ahora? Ok, sí, ahora te escuché más fuerte. Era eso, que estaba ahí lejos del ¿cómo se llama? Del micrófono de la mano. Mira, ahí abajo en la última llamada dice que accedieron a este puerto, sale mi indicativo y el destino dice, sale mi indicativo. Mira que entretenido, eso no salía en la otra parte. Antes salía, ¿cómo se llama? 730 decía. Por esta se está escuchando y esta está recibiendo. Vamos a que me libere el canal. Pero como les digo, no es un problema del hotspot, es un problema de mi radio. No sé por qué queda como transmitiendo datos. Pero eso ahí te voy a revisar bien el codec. Ya, José, no hay problema. O sea, sí, yo tengo problema. Tengo un problema aquí con mi radio, que queda el canal tomado un par de segundos después del corte. Pero es problema de mi radio, así que voy a tener que revisar bien el codec. Pero lo importante es que el hotspot funciona, que eso es lo que me interesa. Revisar el comportamiento y cómo se escucha. Ahí no sé si como yo tu recepción acá la escucho en excelente estado. No sé cómo me estás copiando tú por el lado tuyo. Y también me indica la ubicación. Me imagino que por distancia estamos aproximadamente a unos 15 kilómetros más o menos de distancia, pero ambas estaciones están entrando por distintos hotspots. En el caso yo estoy entrando con el particular que tengo en mis manos, y tú estás saliendo allá por el tuyo, por el hotspot chiquitito que tienes allá. Adelante, José. Mira, sí, te escucho bastante claro, fuerte.
la señal. Tengo la base puesta en el hotspot, en el 730, el hotspot. Y Y ahí se le cortó al amigo. tengo el 730 del hotspot igual puesto ahí. Eso es lo que te puedo informar. Eso. Ya, José, agradecido. Oye, una consulta, en este último cambio tuve ahí una pérdida de datos, así que no sé, ahí si me das el último cambio para continuar con la documentación del hotspot y, y de ahí te ubico. No más ratito te pego una llamadita y seguimos conversando un poquito más de este hotspot. Ahí me comentas qué fue lo que sucedió, si tuviste algún problema ahí con tus datos o soltaste el PTT, no sé, pero ahí tuve una pérdida de paquete. Adelante. Con un 8% y una pérdida del 9% de datos. En el último cambio que me hiciste tú. Me imagino que yo igual allá tuve una pérdida de paquete. Ya, perfecto. Eso más o menos el informe que te puedo dar por este lado. Por el sector de La Pampa, más o menos. Adelante, señor. Bueno, Para usted. por lo menos lo que me dice es que él tuvo la pérdida de paquete probablemente con su conexión de internet. Ya, José, agradecido ahí por la información y te agradezco ahí que haya salido al encuentro para hacer las pruebitas. Te voy a pedir las libertades para poder continuar y hablamos en un ratito más. No sé si ojalá te encuentre bien frecuencia. Por lo menos ahí salimos en el 730, no sé. Ahí vemos qué hacer. Ya, por mi caso, un abrazo y gracias por salir. Charlie Alfa 2, Whisky November Golf para Charlie Delta 2 Romeo Delta Papá. Ya, ok. Sí, ahí tuviste una pérdida del 2% en el último cambio. Charlie 2 Romeo del Trabajo, Charlie Alfa 2 Whisky November. Ya, señor. Está guateando el amigo, parece. Bueno, para los que no son de Chile, guatear es como que está fallando algo. A veces ocupo muchos modismos de acá de mi país y me olvido que hay varios amigos de otras latitudes que también ven mis videos. Ya, entonces, como pudimos ver, hay comunicación perfecta entre la radio, pasa por la radio La Baofeng, se mete al mundo digital a través de la Raspberry y usando el software P-Star o el sistema operativo P-Star. Hay que hacer una pequeña modificación en el software. Si se dieron cuenta acá, no dice 145.500, sino que dice 145.499.83. Bueno, eso es porque se modificó un poco el offset de transmisión y recepción para que no hubiese tanta pérdida de señal o bit erróneo, que sería el ver en el dashboard del P-Star. Eso se puede corregir de distintas formas, pero hay un truco, por decirlo de una forma, una utilidad oculta dentro de la P-Star, que a través de la consola SSH se puede utilizar o hacer la prueba del offset para buscar la mejor frecuencia de transmisión. En este caso yo no la puedo utilizar porque necesito otra radio con el BFO para poder hacer las pruebas. Pero les voy a mostrar dónde se configura eso y lo que tienen que hacer, el pequeño parámetro que hay que configurar para que la Raspberry reconozca a la radio Baofeng en su configuración. Y eso, nos vamos al computador. Bueno, aquí nos encontramos en el dashboard de la P-Star. En este caso entramos por la dirección IP que nos asigna nuestro router y podemos ver
por ejemplo, la conversación que acabamos de tener aquí con el colega, entrando a través de la red. Charlie Alfa 2 Whisky November Golf y Charlie Delta 2 Romeo Delta Papa a través de la red. En este caso, el colega hizo uso de un hotspot como el que vemos acá. Voy a mostrar, por ejemplo, la temperatura. Vamos a conectar el fan para que vean que la temperatura empieza a bajar inmediatamente. Estamos en 44.5, ahí está corriendo el ventilador y empezó a bajar a 42. Y así va a ir bajando constantemente. Es muy importante el uso de un fan para que mantengamos nuestro procesador de nuestro equipo, y más aún si va a estar trabajando 24/7 como es lo que pretendo yo. Miren, si se dan cuenta, de 44.5 bajó a 37 grados, una temperatura bastante aceptable para el procesador del equipo. 35. Ahí toma relevancia la instalación de un fan o de un ventilador en un equipo como estos. Lo voy a apagar para que vean que se va a incrementar la temperatura inmediatamente. 34.9. Démosle un tiempo más y ahí empiezo a incrementar. 35.4, 35.9, 36.5, 35.9, 36.5. Más ratito va a estar capaz que se ponga rojo, pero bueno, ese fue como el dato de la Raspberry. Estamos hablando sobre otra cosa nosotros. Bueno, lo que vamos a hacer es ir a configuración. Vamos a entrar a nuestra Raspberry Pi y lo que vamos a hacer es mantener tal cual como tenemos acá, pero en el tipo de tarjeta del display yo le puse casa y puerto 0 y lo dejé así. Esta fue una de las modificaciones que le hice. La otra modificación es acá en radio o tipo de modem. Según el video que les mostré de la MMDBM, cuando configuré una hotspot con la tarjetita, seleccionamos la tarjeta que está aquí arriba, si no me equivoco era la STM32DB, esta, para hacer uso de la MMDBM. Pero en este caso nos vamos hacia abajo y vamos a utilizar el software OpenGD77 DMR Hotspot para que la Raspberry tome el control de la radio a través del USB, haciendo uso de esta versión del sistema. Si queremos que nuestro nodo quede público para todos los radioaficionados que quieran entrar al sistema, tiene que quedar como público, porque si no, si lo dejan en privado, la radio que tenga ese indicativo solamente va a entrar. Si lo dejamos público, puede entrar cualquier ID. Bueno, y todo lo demás ya lo vimos en la configuración anterior. Para revisar el offset, nos vamos a la siguiente ventana. Nos vamos a la opción que dice experto. Nos vamos a Quick Editor y está MMDBM Host. Aquí vamos a buscar en donde dice modem y vamos a buscar la opción RX Offset y TX Offset. Bueno, en este caso yo lo tengo menos 165. Si se dieron cuenta, en la radio decía 145.499. Si aplicamos menos 165, por ejemplo, va bajando de 145.500, va bajando. Si lo ponemos positivo, obviamente va a subir, y esto se va modificando en hertz solamente para que podamos entrar como frecuencia central la 145.500. Esto es más que nada para el desplazamiento de la frecuencia, para que podamos ingresar de mejor manera al sistema. Y esto solamente se hace dependiendo del fabricante. Por ejemplo, las tarjetas, las MMDBM, muchas veces abajo de la tarjeta viene un
una leyenda que dice que este equipo trabaja mejor, no sé, pues, al offset en menos 600 o más 600, por dar un ejemplo. Y si no, hay unas técnicas que se pueden utilizar aquí mismo dentro de la Raspberry. Bueno, ahí se configura todo eso. Y si queremos, seguimos, vamos al panel. Si se dan cuenta, miren, subió a 41.9. Si se habrán dado cuenta también, hay varios amigos que tienen Piestar. Estoy con otro color y estoy como con otra interfaz. Bueno, yo le cambié se podría decir como el tema, el dashboard, no sé, se lo cambié. Le voy a dejar la página también de donde se puede hacer este cambio. Es bastante simple y sale de lo común. Y ahí tú le puedes dar tu propio estilo a tu panel de control de la Raspberry Pi o la Pi Star. Así que eso, amigos, espero les sirva, espero encuentren interesante y estamos cumpliendo ahí la deuda. Por lo menos resultó el cambio de firmware para que quede operativa la radio como hotspot. De hecho, acá el firmware te la reconoce como OpenGD77. Así que agradecido. Si es que estás acá, te agradezco que hayas llegado hasta acá y te dejo invitado a suscribirte, dejar tu like, tu comentario y aquí voy a estar para cualquier cosa. Quedo pendiente con el otro video de cómo devolver la radio a su firmware original, pero eso ahí para otro video. Así que nos vemos. Chau, chau.